Disfruta de la calle, mamá. Esto le dijo el millonario a su madre antes de echarla de casa el día de su cumpleaños. Pero días después descubrió horrorizado algo. El sol se alzaba perezosamente sobre los tejados de la pequeña ciudad de Oakville, sus rayos dorados acariciaban las fachadas de las casas y despertaban a sus habitantes a un nuevo día. Pero en la majestuosa mansión Thompson, situada en lo alto de una colina que domina el paisaje, la luz del amanecer traía consigo una promesa especial. Era el 75 cumpleaños de Elizabeth Thompson, la matriarca de la familia. Elizabeth se despertó con una sonrisa en los labios y los ojos brillantes. A pesar de su edad, se movía con una gracia y una vitalidad que desmentían el paso de los años. Su cabello plateado, cuidadosamente peinado, enmarcaba un rostro que, aunque surcado por las arrugas del tiempo, irradiaba una calidez y una amabilidad innegables. Con cuidado, Elizabeth eligió su mejor vestido, un elegante conjunto azul pastel que realzaba el color de sus ojos. Se aplicó un toque de maquillaje, algo que rara vez hacía, pero hoy era un día especial. Mientras se miraba en el espejo, no pudo evitar que su mente viajara al pasado, a los muchos cumpleaños que había celebrado en esta misma casa, rodeada del amor de su familia. Hoy será un día maravilloso, se dijo a sí misma, ajustándose el collar de perlas que le había regalado su difunto marido. Michael, su único hijo, era el orgullo de Elizabeth. A sus 45 años, se había convertido en uno de los hombres de negocios con más éxito de la región. Su empresa, Thompson Enterprises, era un gigante del sector de la construcción, con proyectos que se extendían por todo el país. Elizabeth no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y nostalgia cada vez que pensaba en su hijo. Orgullo por sus logros y nostalgia por los días en que era un niño pequeño que correteaba por los pasillos de la mansión, llenando la casa con sus risas y travesuras. Con paso ligero, Elizabeth descendió las escaleras hasta el comedor principal. La mansión era un laberinto de lujo, con sus techos altos, sus arañas de cristal y sus muebles de época. Cada rincón contaba una historia, cada objeto era un recuerdo de los años que Elizabeth había pasado allí, primero como joven esposa y madre, y ahora como abuela que vivía bajo el techo de su hijo. Al llegar al comedor, Elizabeth se detuvo en seco. La gran mesa de roble, que normalmente estaría cubierta con un mantel de lino blanco y la mejor vajilla en ocasiones especiales, estaba desnuda y fría. No había flores, ni tarjetas, ni el menor indicio de que alguien se acordara de que hoy era un día especial. Quizá estén preparando una sorpresa, pensó Elizabeth, tratando de mantener viva la esperanza. Se dirigió a la cocina, esperando encontrar al personal ocupado con los preparativos del banquete de cumpleaños. Pero la cocina estaba silenciosa y vacía, solo el zumbido del frigorífico rompía el silencio. A Elizabeth se le encogió un poco el corazón, pero se negó a perder la esperanza. Quizá Michael quiera llevarme a comer, se dijo a sí misma, dirigiéndose al estudio de su hijo. La puerta del estudio estaba entreabierta y Elizabeth pudo oír voces antes de entrar. Eran Michael y su mujer, Rachel. Elizabeth se detuvo, con la mano a escasos centímetros de la puerta, cuando oyó su nombre. No puedo creer que tu madre espere que cancelemos todo por su cumpleaños. La voz de Rachel era fría y cortante. Tenemos un almuerzo con los inversores, Michael. Es crucial para el nuevo proyecto. Lo sé, respondió Michael, con voz cansada y distante. Pero es su 75 cumpleaños. Quizá podríamos. ¿Podríamos qué? Rachel interrumpió, su tono agudo. ¿Arriesgar millones por una tarta y unas velas? Tu madre ya no es una niña, Michael. Debería entender que el mundo no gira a su alrededor. Elizabeth se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago.
Las palabras de Rachel eran como puñales, frías y afiladas, pero lo que más le dolió fue el silencio de Michael, su falta de defensa. Respirando hondo, Elizabeth llamó suavemente a la puerta y entró. Michael y Rachel empezaron como niños atrapados en una travesura. «Buenos días», dijo Elizabeth, forzando una sonrisa. «Me preguntaba si tenías planes para hoy». Michael evitó mirarla, ocupándose de repente de unos papeles que tenía sobre la mesa. Fue Rachel quien respondió, ahora con una voz dulce como la miel, pero con un acento oculto que Elizabeth conocía demasiado bien. «Oh, Elizabeth, querida, buenos días», dijo Rachel, acercándose para darle un beso en la mejilla que nunca llegó a alcanzarla. «Me temo que hoy tenemos un día muy ajetreado. Una importante comida con inversores que no podemos posponer». Elizabeth asintió lentamente, su corazón se hundía más con cada palabra. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Solo pensé, bueno, ya que es mi cumpleaños». Fue entonces cuando Michael levantó por fin la vista y sus ojos se encontraron con los de su madre por primera vez aquella mañana. Por un momento, Elizabeth creyó ver un destello de culpabilidad, tal vez incluso de tristeza, en los ojos de su hijo. Pero desapareció tan rápido como había aparecido, sustituido por una máscara de fría indiferencia. «Mamá», empezó Michael, con voz controlada y distante, «¿sabes lo importante que es este almuerzo? No podemos cancelarla, estoy segura de que lo entiendes». Elizabeth sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se negó a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. «Por supuesto», dijo ella, su voz apenas un susurro. «No quiero interferir en tus asuntos, hijo». Rachel, sintiendo la tensión en el aire, intervino con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Quizá podamos hacer algo pequeño esta noche, ¿verdad, Michael? Una tarta después de cenar, tal vez». Pero antes de que Michael pudiera responder, sonó el teléfono de su mesa. Respondió rápidamente y su rostro se transformó en una máscara de concentración profesional. «Sí, estaré allí en 20 minutos», dijo antes de colgar. Se levantó bruscamente y cogió su maletín. «Lo siento, mamá, tengo que irme. Ha surgido algo urgente en la oficina». Elizabeth se quedó allí, inmóvil, mientras veía a su hijo prepararse para marcharse. Cada movimiento, cada gesto de Michael parecía gritar lo poco importante que ella era ahora en su vida. El niño que antes había corrido a sus brazos en busca de consuelo ahora apenas podía mirarla a los ojos. Fue en ese momento cuando algo en el interior de Elizabeth se rompió. Años de amor incondicional, sacrificios silenciosos y aceptación de migajas de atención estallaron en un instante de dolorosa claridad. «No te molestes, Michael», dijo Elizabeth, con la voz ligeramente temblorosa. «No necesito tu compasión ni tu tarta de última hora». Michael se detuvo en seco, sorprendido por el tono de su madre. Rachel, por su parte, no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. «Mamá, no seas así», empezó Michael, pero Elizabeth lo interrumpió. «No seas como qué, Michael. ¿Una molestia? ¿Un obstáculo en tu vida perfecta?». Las palabras salían ahora en un torrente imparable. «He pasado años intentando no interferir, no ser una carga. He visto cómo te alejabas poco a poco, cómo permitías que el dinero y el éxito te cambiaran. Pero ya no más». Michael parecía realmente sorprendido por el arrebato de su madre. «Mamá, estás exagerando. Sabes que te quiero, pero tengo responsabilidades, una empresa que dirigir». «¿Y qué soy yo, Michael? Un viejo mueble que has heredado y no sabes dónde colocar». Elizabeth se enderezó, su pequeña figura de repente imponente en su dignidad herida. «Quizás sea hora de que me vaya, de que deje de ser una carga para ti y para tu perfecta esposa». Rachel, que hasta ese momento había observado el intercambio con una mezcla de fastidio y diversión, decidió intervenir.
Elizabeth, querida, estás siendo melodramática. Nadie ha dicho que seas una carga. Pero sus palabras, lejos de calmar la situación, solo sirvieron para encender aún más la indignación de Elizabeth. Tú, dijo, volviéndose hacia Rachel, no te atrevas a llamarme, querida. He visto cómo me miras, cómo susurras a mis espaldas. Crees que no me doy cuenta, pero lo sé todo. La máscara de cortesía de Rachel se desvaneció por un momento, revelando una expresión de puro desprecio. ¿Y qué si lo hago? Esta es mi casa, mi vida. Solo eres un recordatorio constante del pasado de Michael, un pasado que ha superado. Michael, atrapado entre su mujer y su madre, parecía incapaz de reaccionar. Sus ojos iban de una a otra como si estuviera viendo un partido de tenis especialmente violento. Basta, dijo finalmente, con la voz ronca. Los dos, basta. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que Elizabeth reconoció de su juventud cuando se sentía especialmente estresado. Mamá, no puedes irte. Esta también es tu casa. Pero algo en el tono de Michael, una nota de duda, quizá, o tal vez de alivio ante la idea de su marcha, fue la gota que colmó el vaso para Elizabeth. No, Michael, dijo ella, su voz ahora calmada pero cargada de infinita tristeza. Este dejó de ser mi hogar hace mucho tiempo. Me iré hoy mismo. No seas ridícula, espetó Rachel. ¿A dónde vas a ir? No tienes nada fuera de aquí. Las palabras de Rachel, aunque crueles, eran ciertas en cierto modo. Elizabeth había dedicado su vida a su familia, a este hogar. Fuera de esos muros, el mundo parecía un lugar vasto y aterrador. Pero en aquel momento, cualquier lugar parecía preferible a quedarse donde claramente no la querían. Ese es mi problema, respondió Elizabeth, dirigiéndose hacia la puerta. Me habré ido antes de que vuelvas de tu importante almuerzo. Fue entonces cuando Michael, quizá sintiendo que la situación se le escapaba de las manos o quizá impulsado por un último vestigio de culpabilidad, cometió el error que lo cambiaría todo. Mamá, espera, gritó, agarrando el brazo de Elizabeth con más fuerza de la necesaria. No puedes irte así. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué será de mi reputación si se sabe que mi anciana madre vaga por las calles? El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Elizabeth miró el rostro de su hijo, buscando alguna señal del niño que una vez fue, del hombre en el que había esperado que se convirtiera. Pero todo lo que vio fue un extraño, un hombre consumido por la ambición y el egoísmo. Suéltame, Michael, dijo Elizabeth, su voz apenas un susurro. Pero Michael, frustrado y furioso, no lo soltó. En su lugar, en un arranque de crueldad que más tarde le perseguiría, escupió las palabras que romperían definitivamente el vínculo entre madre e hijo. Disfruta de la calle, mamá. No te queremos aquí, ni hoy ni nunca más. El impacto de aquellas palabras fue como una bofetada para Elizabeth. Se tambaleó hacia atrás, liberándose del agarre de Michael. Rachel, por su parte, no pudo contener una sonrisa triunfal. Michael, empezó Elizabeth, pero se detuvo. ¿Qué más podía decir? Su hijo, la luz de su vida, el chico por el que lo habría dado todo, acababa de revelarle sus verdaderos sentimientos. Sin decir una palabra más, Elizabeth se dio la vuelta y salió del estudio. Caminó por los pasillos de la mansión, aquellos pasillos que habían sido testigos de tantos momentos felices y que ahora parecían burlarse de ella a cada paso. Subió a su habitación, cogió una pequeña maleta y comenzó a hacer las maletas mecánicamente, con las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Mientras tanto, en el estudio, Michael parecía haberse despertado de una pesadilla. ¿Qué he hecho?, murmuró, mirándose las manos como si no las reconociera. Rachel, sin embargo, no mostró remordimiento alguno. Lo que era necesario, dijo, ajustándose el collar de perlas que llevaba. Ya era hora de poner a esa vieja en su sitio.
Michael la miró, horrorizado por la frialdad de sus palabras. Por un momento, vio a su esposa tal como era, una mujer hermosa pero vacía, cuyo corazón parecía hecho de hielo. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? Pero antes de que pudiera decir algo, cualquier cosa para intentar arreglar la situación, Rachel lo interrumpió. Vamos, Michael, llegaremos tarde al almuerzo. No podemos hacer esperar a los inversores. Y así, como en trance, Michael se dejó conducir fuera de la mansión por Rachel. El rugido del motor de su lujoso coche rompió el silencio matutino, llevándose consigo al hijo que había elegido el éxito por encima del amor de su madre. Elizabeth oyó el ruido del coche alejándose de su habitación. Con cada objeto que metía en la maleta, sentía que una parte de su vida, de sus recuerdos, se desvanecía. Fotos de Michael de niña, cartas de amor de su difunto marido, pequeños tesoros acumulados a lo largo de los años. Todo parecía pertenecer ahora a otra vida, a otra Elizabeth. Cuando terminó de hacer la maleta, se sentó en el borde de la cama, abrumada por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. A sus 75 años, estaba a punto de abandonar la única vida que había conocido. El miedo amenazó con paralizarla, pero algo más fuerte la impulsó, su dignidad. No puedo quedarme donde no me quieren, se dijo a sí misma, enjugándose las últimas lágrimas. Con un profundo suspiro, se levantó, cogió su maleta y salió de la habitación sin mirar atrás. La mansión, antaño un hogar lleno de vida y amor, parecía ahora un museo frío y vacío. Elizabeth caminó lentamente hacia la puerta principal, cada paso resonando en el silencio sepulcral. Antes de salir, se detuvo frente al gran espejo del vestíbulo. La mujer que le devolvía la mirada parecía más vieja y cansada de lo que ella recordaba, pero en sus ojos brillaba una chispa de determinación. «Feliz cumpleaños, Elizabeth», se dijo con una sonrisa triste. Luego, con un último suspiro, abrió la puerta y salió al mundo exterior. El sol de media mañana la recibió con su calidez, como un abrazo reconfortante. Elizabeth se encontraba en los jardines de la mansión, rodeada de las rosas que ella misma había plantado años atrás. Por un momento se preguntó si estaba cometiendo un error, si debía volver atrás y esperar a que Michael recapacitara. Pero el recuerdo de las crueles palabras de su hijo ahogó cualquier duda. Con pasos lentos pero decididos, Elizabeth comenzó a caminar por el sendero que conducía a la calle. Cada paso la alejaba de la vida que había conocido y la acercaba a un futuro incierto. Pero con cada paso también sentía que recuperaba algo que había perdido en los últimos años, su valor, su identidad. Al llegar a la calle, Elizabeth se detuvo, insegura de a dónde ir. La pequeña ciudad de Oakville se extendía ante ella, familiar pero extraña. ¿A dónde podría ir? ¿Quién la acogería? Fue entonces cuando se acordó de Sarah, su amiga de toda la vida. Sarah vivía en el centro de la ciudad, en una casa modesta que siempre había sido un refugio para Elizabeth en los momentos difíciles. Con un destino en mente, Elizabeth echó a andar, con la maleta rodando tras ella como recordatorio constante de su nueva realidad. El camino hasta la casa de Sarah fue largo y agotador. La gente con la que se cruzaba la miraba con curiosidad. No era habitual ver a la madre del empresario más importante de la ciudad caminando sola por las calles, arrastrando una maleta. Algunos la saludaban con respeto, otros cuchicheaban a sus espaldas. Elizabeth mantuvo la cabeza alta, ignorando las miradas y los susurros. Después de lo que pareció una eternidad, Elizabeth llegó a la puerta de Sarah, con el corazón latiéndole con fuerza. Llamó al timbre. Los segundos que siguieron le parecieron horas hasta que, por fin, la puerta se abrió. Sarah, una mujer de la misma edad que Elizabeth pero con un espíritu juvenil que los años no habían conseguido apagar, abrió la puerta con una sonrisa que rápidamente se transformó en preocupación al ver el estado de su amiga.
Elizabeth, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí con esa maleta? Preguntó Sara, con la voz llena de preocupación. Elizabeth, al ver el rostro familiar y afectuoso de su amiga, sintió que todas las emociones que había estado conteniendo se desbordaban. Las lágrimas empezaron a caer sin control. «Oh, Sara», Elizabeth sollozó. «Algo terrible ha sucedido». Sin decir una palabra más, Sara envolvió a Elizabeth en un reconfortante abrazo y la guió hasta el interior de la casa. La puerta se cerró tras ellas, dejando fuera al mundo que había sido tan cruel con Elizabeth en su día especial. En el acogedor salón de Sara, Elizabeth se desplomó en un sillón, con el cuerpo tembloroso por los sollozos reprimidos. Sara se sentó a su lado, cogiéndole las manos y esperando pacientemente a que su amiga se calmara lo suficiente como para hablar. «Respira hondo, cariño», dijo Sara suavemente. «Aquí estás a salvo. Cuéntame qué ha pasado». Lentamente, entre lágrimas y suspiros entrecortados, Elizabeth empezó a relatar los acontecimientos de la mañana. Le contó a Sara el frío recibimiento en su cumpleaños, las crueles palabras de Rachel y, por último, la dolorosa traición de Michael. Sara escuchaba en silencio, su rostro reflejaba una mezcla de conmoción, tristeza y creciente indignación. Cuando Elizabeth terminó su relato, Sara volvió a abrazarla, esta vez con más fuerza. «Oh, Elizabeth», dijo Sara, con la voz temblorosa por la emoción. «Lo siento muchísimo, no puedo creer que Michael hiciera algo así. Ese no es el chico que criaste». Elizabeth asintió débilmente. «Ya no reconozco a mi hijo, Sara. Es como si el dinero y el poder le hubieran transformado en alguien completamente distinto». Sara se levantó bruscamente, con una chispa de determinación en los ojos. «Bueno, no te preocupes más. Te quedarás aquí conmigo el tiempo que sea necesario. No dejaré que pases tu cumpleaños sola y triste». Elizabeth intentó protestar, no quería ser una carga, pero Sara la silenció con una mirada. «Ni una palabra más sobre eso. Eres mi mejor amiga, Elizabeth. Tu lugar está aquí, conmigo». Por primera vez desde que había salido de la mansión, Elizabeth sintió una chispa de esperanza. Quizá, después de todo, no estaba tan sola como creía. Sara desapareció en la cocina y regresó instantes después con una bandeja. En ella había 2 tazas de té humeantes y un pequeño pastel con una vela encendida. «No es mucho», dijo Sara con una tímida sonrisa, «pero no podemos dejar pasar tu cumpleaños sin al menos una pequeña celebración». Elizabeth miró la tarta, luego a su amiga, y sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de emoción y agradecimiento. «Sara, yo no sé qué decir», murmuró Elizabeth. «No tienes que decir nada», respondió Sara. «Solo sopla la vela y pide un deseo». Elizabeth cerró los ojos un momento, pensando en todo lo que había ocurrido aquel día. Cuando los abrió, había en ellos una nueva determinación. Apagó la vela con fuerza, como si con ese acto también estuviera ahuyentando todos los problemas y las penas. «¿Qué has deseado?», preguntó Sara con una sonrisa. Elizabeth miró a su amiga y, por primera vez aquel día, sonrió de verdad. «Deseaba tener fuerzas para volver a empezar», dijo, «para demostrar a Michael y a todo el mundo que aún tengo mucho que ofrecer». Sara asintió con aprobación. «Y lo harás, querida. Lo harás». Mientras compartían la tarta y el té, Elizabeth sintió que se le quitaba un peso de encima. Sí, aquel día había perdido mucho, pero también había ganado algo inestimable: la libertad de ser ella misma sin tener que vivir bajo la sombra de las expectativas de los demás. Lo que Elizabeth no sabía en ese momento era que su deseo de cumpleaños estaba a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que sacudirían los cimientos de la vida que había dejado atrás.
Su búsqueda de un nuevo comienzo pronto se entrelazaría con oscuros secretos, traiciones inesperadas y un giro del destino que nadie podría haber previsto. Mientras tanto, en el lujoso restaurante donde se celebraba el almuerzo de negocios, Michael se encontraba distraído. Las palabras de los inversores se mezclaban en un zumbido indistinto mientras su mente volvía una y otra vez a la escena de la mansión. La imagen de su madre, herida y traicionada, lo atormentaba. Rachel, al darse cuenta de la distracción de su marido, le dio un discreto codazo. «Concéntrate, cariño», susurró con una sonrisa forzada. «Estamos a punto de cerrar el trato del siglo». Michael asintió mecánicamente, obligándose a prestar atención a la conversación. Pero en el fondo de su mente, una pequeña pero insistente voz le susurraba que acababa de cometer el mayor error de su vida. Lo que nadie sabía en aquella mesa era que aquel almuerzo aparentemente rutinario sería el catalizador de una serie de acontecimientos que sacarían a la luz secretos largamente ocultos y pondrían a prueba hasta el límite los lazos familiares. Cuando el sol empezaba a descender en el horizonte de Oakville, marcando el final de un día que había empezado con esperanza y terminado en tragedia, los engranajes del destino ya estaban en marcha. Elizabeth, Michael, Rachel y todos los demás implicados estaban a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. El escenario estaba preparado, los actores en sus puestos, y el telón estaba a punto de levantarse en el primer acto de un drama que mantendría a todos en vilo hasta el final. Los días que siguieron a la dramática marcha de Elizabeth de la mansión Thompson fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Mientras Elizabeth encontraba consuelo y un nuevo propósito en casa de Sarah, la vida en la mansión Thompson se sumía en un caos silencioso. Michael, atormentado por la culpa y la confusión, se sumergió en su trabajo con un fervor casi maníaco. Pasaba largas horas en la oficina, evitando volver a la mansión que ahora parecía fría y vacía sin la presencia de su madre. Rachel, por su parte, parecía florecer en ausencia de Elizabeth. Organizaba fiestas extravagantes, redecoraba habitaciones enteras y se pavoneaba por la ciudad como si fuera dueña de todo lo que veía. Pero bajo la superficie de esta aparente normalidad, empezaban a aparecer grietas. Una mañana, aproximadamente una semana después del incidente del cumpleaños, Sarah recibió una visita inesperada. Su hermano Mark, un antiguo detective privado con fama de tenaz y meticuloso, llegó sin avisar. «Mark», exclamó Sarah, sorprendida pero feliz de ver a su hermano. «¿Qué te trae por aquí?» Mark, un hombre de mediana edad con unos ojos penetrantes que parecían capaces de ver a través de cualquier engaño, sonrió a su hermana. «Necesito una razón para visitar a mi hermana favorita». Sarah se echó a reír, pero su risa se desvaneció al ver la expresión seria en el rostro de su hermano. «Has oído hablar de Elizabeth, ¿verdad?» Mark asintió con gravedad. «Las noticias vuelan en un pueblo pequeño como este. ¿Cómo está?» Antes de que Sarah pudiera contestar, Elizabeth apareció en la puerta de la cocina. A pesar de los días difíciles, había un brillo renovado en sus ojos, una chispa de determinación que antes no estaba allí. «Estoy mejor de lo que esperaba», dijo Elizabeth con una sonrisa cansada pero genuina. «Sarah ha sido un ángel». Mark estudió a Elizabeth durante un momento, sus ojos de detective captando cada detalle. «Me alegra oírlo, Elizabeth. Pero me temo que no he venido solo de visita social». Sarah y Elizabeth intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué pasa, Mark?», preguntó Sarah. Mark se sentó a la mesa de la cocina e invitó a las dos mujeres a sentarse con él. Una vez sentados, Mark habló en voz baja y con urgencia. «He estado observando a Rachel», empezó. Ante las miradas de sorpresa de Elizabeth y Sarah, prosiguió. «No me malinterpreten, no estaba espiando. Pero mis viejos instintos de detective se despertaron cuando me enteré de lo ocurrido.
Algo no cuadra en toda esta situación. Elizabeth se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Qué quieres decir? Mark saca un pequeño cuaderno del bolsillo y lo abre. En los últimos días, Rachel ha estado haciendo frecuentes visitas a una oficina en el centro de la ciudad. No es la oficina de Thomson Enterprises, sino un edificio más pequeño y discreto. Sarah frunció el ceño. Eso no prueba nada, Mark. Podría ser cualquier cosa. Tienes razón, asintió Mark. Pero lo que me llamó la atención fue quién más visita esa oficina. Hizo una pausa dramática antes de continuar. Jason Carter. Elizabeth jadeó con acento agudo y se llevó una mano a la boca. ¿Jason? ¿El mejor amigo de Michael? Mark asintió con gravedad. El mismo, y por lo que he podido observar, sus visitas coinciden sospechosamente con las de Rachel. Se hizo un gran silencio en la cocina al asimilar las implicaciones de aquella información. Elizabeth se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana, con la mente convertida en un torbellino de emociones y pensamientos. No puede ser, murmuró. Michael confía ciegamente en Jason. Son amigos desde la universidad. Sarah se acercó a su amiga y le puso una mano reconfortante en el hombro. Elizabeth, no saquemos conclusiones precipitadas. Podría haber una explicación inocente para todo esto. Mark también se levantó, con expresión seria. Sarah tiene razón. Aún no tenemos pruebas concretas de nada ilegal o inmoral. Pero mi instinto me dice que aquí hay algo más, algo que no estamos viendo. Elizabeth se volvió hacia ellos, sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación. Necesitamos saber más. Si Rachel está tramando algo, si está engañando a Michael, necesito saberlo. Mark asintió, con una chispa de excitación en los ojos. El viejo detective que llevaba dentro estaba despertando, ansioso por desentrañar aquel misterio. Puedo seguir investigando, pero necesitaré ayuda. Esto podría ser más grande de lo que pensamos. Sarah miró a su hermano con preocupación. Mark, ¿estás seguro de que quieres involucrarte en esto? Ya no eres detective. ¿Y si Rachel descubre que la estás investigando? No te preocupes por mí, hermanita, sonríe Mark. Sé cómo manejar estas situaciones. Además, le debo mucho a Elizabeth. Es lo menos que puedo hacer. Elizabeth miró a los hermanos con gratitud. No sé cómo agradeceros todo esto. Sois la única familia que me queda ahora. Sarah abrazó a su amiga. Y siempre estaremos aquí para ti, Elizabeth, pase lo que pase. Mientras tanto, en las oficinas de Thomson Enterprises, Michael estaba inmerso en una montaña de papeles, informes financieros, contratos, propuestas. Todo se mezclaba en un borrón de números y letras. Por más que intentaba concentrarse, su mente volvía una y otra vez al fatídico día del cumpleaños de su madre. Unos golpes en la puerta le sacaron de sus pensamientos. Adelante, dijo, agradecido por la distracción. Jason Carter entró en la oficina, con su habitual sonrisa confiada en la cara. Michael, amigo mío, ¿todavía enterrado en el trabajo? Michael se frotó los ojos cansados. Hay mucho que hacer, Jason. Este nuevo proyecto es crucial para la empresa. Jason se sentó frente al escritorio de Michael y estudió a su amigo con ojos penetrantes. Tienes muy mal aspecto, Michael. ¿Problemas en el paraíso? Por un momento, Michael pensó en contárselo todo a Jason. La pelea con su madre, la culpa que lo corroía, las dudas que empezaban a surgir sobre su matrimonio con Rachel. Pero algo lo detuvo. Una voz en el fondo de su mente le dijo que se guardara sus problemas, al menos por ahora. Nada que no pueda manejar, respondió Michael con una sonrisa forzada. ¿Qué te trae por aquí, Jason? Jason se recostó en su silla, su postura relajada contrastaba con la evidente tensión de Michael. Pasaba por aquí para ver cómo iba todo. He oído rumores, Michael. La gente habla. Michael se puso tenso.
¿Qué clase de rumores? Oh, ya sabes cómo es este pueblo. Chismes en su mayoría. Jason hizo un gesto desdeñoso con la mano. Dicen que tu madre dejó la mansión. Que hubo algún tipo de pelea. Michael sintió que se le iba el color de la cara. ¿Cómo se había extendido tan rápido la noticia? Es complicado, murmuró. Jason se inclinó hacia adelante, su voz baja y conspiratoria. Escucha, Michael, somos amigos desde hace años. Sabes que puedes confiar en mí. Si hay algo en lo que pueda ayudarte. Por un momento, Michael consideró la posibilidad de abrirse a su amigo. Pero algo en la mirada de Jason, una chispa de algo que no podía identificar, le hizo dudar. Aprecio tu preocupación, Jason, pero como dije, puedo manejarlo. Jason asintió, recostándose de nuevo. Por supuesto, recuerda que estoy aquí si me necesitas. Se levantó, alisando su impecable traje. Ah, por cierto, ¿has revisado los informes financieros del último trimestre? Hay algunas discrepancias que quizá quieras mirar. Michael frunció el ceño. ¿Discrepancias? ¿De qué tipo? Jason sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. Nada grave, estoy seguro. Probablemente solo un error de contabilidad. Te los enviaré a tu correo electrónico. Con eso, Jason salió de la oficina, dejando a Michael con una sensación de malestar que no podía explicar. Algo en la visita de su amigo lo había perturbado, pero no sabía exactamente qué. Suspirando, Michael volvió a sus papeles, pero su mente estaba lejos de los números que tenía delante. ¿Qué estaba pasando realmente en su vida, en su empresa, en su matrimonio? Por primera vez en mucho tiempo, Michael se encontró deseando poder hablar con su madre, pedirle consejo como cuando era niño. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Rachel entró en un edificio discreto. Miró a su alrededor con cautela antes de colarse por una puerta lateral. Dentro, en un pequeño despacho sin ventanas, la esperaba un hombre. «Llegas tarde», dijo el hombre, con voz fría y cortante. Rachel se quitó las gafas de sol, mostrando una mirada molesta. Tenía que asegurarme de que nadie me seguía. Las cosas se están complicando, Víctor. El hombre, Víctor, se levantó de su escritorio. Era alto y delgado, con unos ojos oscuros que parecían absorber la luz. ¿Qué quieres decir con que las cosas se están complicando? Rachel se desplomó en una silla, con su fachada de perfecta esposa de la alta sociedad desmoronándose. La vieja se ha ido. Hubo una pelea y ahora vive con una amiga en el centro. Víctor maldijo en voz baja. Esto podría arruinar todo nuestro plan. ¿Sospecha Michael algo? Rachel negó con la cabeza. Es demasiado ingenuo. Está más preocupado por su preciada empresa que por lo que ocurre bajo su propio techo. Víctor empezó a pasearse por el pequeño despacho. Tenemos que acelerar las cosas. El plan original era esperar, pero con la madre de Michael fuera de la mansión, tenemos una oportunidad. Rachel le miró con una mezcla de admiración y miedo. ¿Qué sugieres? Víctor se detuvo y una fría sonrisa se dibujó en su rostro. Es hora de pasar a la fase 2. Prepárate, querida. Las cosas están a punto de ponerse muy interesantes en las vidas de los Thompson. Mientras Rachel y Víctor conspiraban en la sombra y Michael luchaba contra sus propias dudas y su sentimiento de culpa, Elizabeth, Sarah y Mark comenzaron su propia investigación, sin saber que estaban a punto de desentrañar una conspiración que sacudiría los cimientos de Oakville. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética para Elizabeth, Sarah y Mark. Cada uno desempeñó su papel en la intrincada danza de la investigación, moviéndose con cautela para no alertar a Rachel o Jason de sus sospechas. Mark, reviviendo sus días de detective, pasó largas horas siguiendo el rastro del dinero, desenredando la compleja red de transacciones financieras que parecían conducir a una cuenta en un paraíso fiscal.
Sarah, aprovechando su posición de respetada maestra de escuela local, escuchaba atentamente los cotilleos y rumores que circulaban por la ciudad. Elizabeth, por su parte, luchaba con sus propios sentimientos encontrados, dividida entre el dolor por la traición de su hijo y la determinación de descubrir la verdad. Una tarde, mientras Elizabeth ayudaba a Sarah a preparar la cena, Mark irrumpió en la casa con un rostro mezcla de excitación y preocupación. «Tengo algo», dijo sin preámbulos, dejando caer un sobre de papel manila sobre la mesa de la cocina. Sarah y Elizabeth se acercaron, curiosas y aprensivas. «¿Qué habéis encontrado?», preguntó Elizabeth, con voz temblorosa. Mark abrió el sobre y extendió varias fotografías y documentos sobre la mesa. «He estado siguiendo el rastro del dinero», explicó, «y está ocurriendo algo muy extraño en Thompson Enterprises». Las mujeres se inclinaron sobre la mesa, estudiando los documentos. Eran copias de informes financieros, transferencias bancarias y lo que parecían correos electrónicos codificados. «No lo entiendo», dijo Sarah, frunciendo el ceño. «¿Qué significa todo esto?». Mark señaló una serie de cifras en uno de los documentos. «Estos son los ingresos declarados de uno de los mayores proyectos de la empresa. Y estas», señaló otro documento, «son las cifras reales». Elizabeth jadeó con acento agudo. «Hay una diferencia de millones». Mark asintió con gravedad. «Exacto. Alguien está desviando fondos de la empresa. Y por lo que he podido averiguar, esto lleva ocurriendo meses, quizá años». Elizabeth se desplomó en una silla, con la mente dándole vueltas. «¿Pero quién? ¿Michael?». Mark negó con la cabeza. «No creo que Michael esté implicado, al menos no conscientemente. Mis fuentes me dicen que está completamente absorbido por el nuevo proyecto de la empresa. Apenas presta atención a los detalles financieros». Sarah, que había estado estudiando las fotografías, levantó una. En ella se veía a Rachel saliendo del discreto edificio que Mark había mencionado antes. «¿Y Rachel? ¿Crees que ella está detrás de esto?», Sarah preguntó. Mark se pasó una mano por el pelo, en un gesto de frustración. «Es una posibilidad, pero no creo que actúe sola. Necesitaría ayuda de dentro de la empresa para mover cantidades tan grandes de dinero sin levantar sospechas». Elizabeth sintió que se le hundía el corazón. «Jason», murmuró, «tiene que ser él. Es el único en quien Michael confía lo suficiente como para darle acceso a ese nivel de información financiera». Se hizo un gran silencio en la cocina al asimilar las implicaciones de este descubrimiento. Si era cierto, no solo peligraba la fortuna de Michael, sino también su libertad. Si se descubría un fraude de esta magnitud, podría enfrentarse a cargos penales, aunque no estuviera directamente implicado. «Tenemos que decírselo», dijo finalmente Elizabeth, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Tenemos que avisar a Michael». Sarah la miró con preocupación. «Elizabeth, ¿estás segura? Después de cómo te ha tratado». Elizabeth se levantó, con una nueva determinación brillando en sus ojos. «Es mi hijo, Sarah. No importa lo que haya pasado entre nosotros, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se desmorona su vida». Mark asintió con aprobación. «Estoy de acuerdo, pero tenemos que tener cuidado. Si Rachel y Jason están realmente detrás de esto, son peligrosos. No sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger sus secretos». «¿Y qué hacemos?», preguntó Sarah. Mark recogió los documentos, su mente de detective ya trazaba un plan. «Necesitamos más pruebas, algo concreto que no puedan negar. Y tenemos que encontrar una manera de acercarnos a Michael sin alertar a Rachel o Jason». Elizabeth se acercó a la ventana, mirando en la dirección donde sabía que estaba la mansión Thompson. Su corazón se llenó de una mezcla de amor maternal y feroz determinación. «Cueste lo que cueste», dijo en voz baja, «haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo».
Mientras el sol se ponía sobre Oakville, pintando el cielo en tonos rojos y dorados, los tres conspiradores de la cocina de Sarah no sabían que sus acciones estaban a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que sacudirían la ciudad hasta sus cimientos. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y nadie estaba preparado para las consecuencias que acarrearía. En la mansión Thompson, ajena a la tormenta que se avecinaba, Rachel se preparaba para otra noche de eventos sociales y sonrisas falsas. Mientras se pintaba los labios frente al espejo, su teléfono vibró con un mensaje: todo listo para la fase 2. Esperen mi señal. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios perfectamente pintados. Pronto, murmuró para sí misma. Muy pronto. Y así, con secretos burbujeando bajo la superficie y lealtades a punto de ser puestas a prueba, el escenario estaba preparado para el siguiente acto de este drama. La verdad, como siempre, saldría a la luz, pero el coste podría ser mayor de lo que nadie imaginaba. Los días siguientes fueron un frenesí de actividad frenética para Elizabeth, Sarah y Mark. Cada uno desempeñó su papel en la intrincada danza de la investigación, moviéndose con cautela para no alertar a Rachel o Jason de sus sospechas. Mark, reviviendo sus días de detective, pasó largas horas siguiendo el rastro del dinero, desentrañando la compleja red de transacciones financieras que parecían conducir a una cuenta en un paraíso fiscal. Sarah, por su parte, utilizó su red de contactos en la comunidad para reunir cotilleos y rumores, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre las actividades sospechosas de Thompson Enterprises. Elizabeth, mientras tanto, luchaba con sus propias emociones. El dolor de la traición de Michael aún estaba fresco, pero se mezclaba con una preocupación maternal que no podía ignorar. Todas las noches, Elizabeth se sentaba junto a la ventana, mirando en dirección a la mansión Thompson, preguntándose qué estaría haciendo su hijo, si estaría bien, si sospecharía siquiera el peligro que corría. Una tarde, mientras repasaban la última información recopilada, Mark soltó una exclamación de sorpresa. «Lo tengo», dijo, agitando un papel en el aire. Sabía que había algo raro en esas transferencias. Elizabeth y Sarah se acercaron rápidamente, curiosas y ansiosas. «¿Qué habéis encontrado?», preguntó Elizabeth, con la voz tensa por la expectación. Mark extendió el papel sobre la mesa. Era un informe financiero lleno de números y códigos que a las dos mujeres les parecían incomprensibles. «Mira esto», dijo, señalando una serie de transacciones. Estas transferencias, que supuestamente son pagos a proveedores, en realidad se desvían a una cuenta en las Islas Caimán. Sarah frunció el ceño. «¿Y qué significa eso exactamente?». «Significa», explicó Mark, con voz grave, «que alguien está robando millones de la empresa de Michael, y lo está haciendo de una forma muy sofisticada». Elizabeth se hundió en una silla, con el rostro pálido. «Dios mío», murmuró, «¿cuánto han robado? ¿Cuánto han robado?». Mark negó con la cabeza. «Es difícil decirlo con exactitud, pero por lo que veo, estamos hablando de decenas de millones de dólares en los últimos 2 años». Se hizo un gran silencio en la sala al asimilar las implicaciones de este descubrimiento. Elizabeth fue la primera en romperlo. «Tenemos que decírselo a Michael», dijo, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. «No importa lo que haya pasado entre nosotros, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras destruyen todo por lo que ha trabajado». Sarah puso una mano reconfortante en el hombro de su amiga. «Elizabeth, ¿estás segura? Después de cómo te ha tratado». Elizabeth se levantó, con una nueva determinación brillando en sus ojos. «Es mi hijo, Sarah. No importa lo que haya hecho, sigue siendo mi hijo, y necesita saber la verdad». Mark asintió, recogiendo los papeles. «Estoy de acuerdo, pero tenemos que ser precavidos. Si Rachel y Jason están realmente detrás de esto, son peligrosos».
No sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger sus secretos. ¿Y qué hacemos?, preguntó Sarah. Tenemos que encontrar la manera de hablar con Michael en privado, dijo Mark, sin que Rachel o Jason se enteren. Elizabeth se quedó pensativa un momento. Conozco a Michael. Todos los domingos por la mañana sale a correr por Central Park. Es una rutina que mantiene desde hace años. Podríamos interceptarle allí. Mark sonrió. Perfecto. Eso nos da 2 días para prepararnos y reunir todas las pruebas. Mientras tanto, en la mansión Thompson, Michael estaba en su estudio, revisando una montaña de documentos. Las palabras y los números se mezclaban ante sus ojos cansados. Algo no cuadraba en los informes financieros, pero no podía identificar exactamente qué era. Un suave golpe en la puerta le sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo frotándose los ojos. Rachel entró, impecable como siempre con un elegante vestido de cóctel. Cariño, ¿sigues trabajando? Es casi medianoche. Michael miró el reloj, sorprendido. No se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. Lo siento, amor. Estos informes. Hay algo que no cuadra. Rachel se acercó, puso las manos sobre los hombros de Michael y empezó a masajearlos suavemente. Estás trabajando demasiado, mi amor. Necesitas descansar. Michael se reclinó en la silla y cerró los ojos un momento. Tienes razón. Es solo que desde que mamá se fue, siento que todo está fuera de control. Rachel se tensó ligeramente al oír hablar de Elizabeth, pero Michael no se dio cuenta. Tu madre tomó su decisión, cariño. No puedes seguir culpándote por eso. Michael abrió los ojos, mirando a su mujer. ¿Crees que hice lo correcto, dejándola ir así? Por un momento, algo parecido a la culpabilidad cruzó el rostro de Rachel, pero desapareció tan rápidamente que Michael pensó que se lo había imaginado. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo en voz baja. Ahora ven a la cama. Mañana verás las cosas con más claridad. Michael asintió lentamente y se levantó. Mientras seguía a Rachel fuera del estudio, no pudo evitar echar una última mirada a los documentos esparcidos por su escritorio. La sensación de que algo importante se le escapaba persistía, pero estaba demasiado cansado para seguir investigando aquella noche. Lo que Michael no sabía era que, mientras él dormía, Rachel se escabulló silenciosamente de la cama. Con pasos sigilosos, regresó al estudio y empezó a rebuscar entre los papeles que Michael había estado revisando. Sus ojos se entrecerraron cuando encontró lo que buscaba. Sacó el teléfono y fotografió rápidamente algunos documentos antes de volver a colocarlos tal y como los había encontrado. Luego, con la misma cautela, regresó al dormitorio y se metió en la cama junto a su marido dormido. Mientras Michael dormía profundamente, ajeno a las maquinaciones que ocurrían a su alrededor, Rachel envió un críptico mensaje: el pájaro empieza a cantar. Acelera el plan. R. En otra parte de la ciudad, en un apartamento lujoso pero discreto, Jason Carter recibió el mensaje. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios mientras respondía: entendido. La jaula está lista. Mañana pasaremos a la fase final. J. La mañana del domingo llegó con una claridad cristalina, el cielo de un azul perfecto que parecía burlarse de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Elizabeth se despertó antes del amanecer, con el corazón latiéndole con una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Sarah mientras ayudaba a Elizabeth a prepararse. Elizabeth asintió, su rostro reflejaba una resolución inquebrantable. Tengo que hacerlo, por Michael. Mark llegó poco después, con un maletín lleno de documentos y pruebas. ¿Estás preparado?, preguntó, con voz tensa por la anticipación del enfrentamiento que se avecinaba. Los tres se dirigieron a Central Park en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y temores.
Al llegar, se colocaron estratégicamente cerca del camino que Michael solía tomar en sus carreras matutinas. No tuvieron que esperar mucho. Justo cuando el sol empezaba a asomar por el horizonte, la atlética figura de Michael apareció en la distancia, con paso firme y constante. «Ahí está», susurró Elizabeth. Mark asintió. «Recuerda el plan. Tenemos que ser directos pero cautelosos. No sabemos quién más puede estar vigilando». Cuando Michael se acercó, Elizabeth salió de su escondite y se colocó justo en su camino. Michael se detuvo en seco, con los ojos abiertos por la sorpresa y una mezcla de emociones al ver a su madre. «Mamá», dijo, su voz era una mezcla de confusión y algo que sonaba sospechosamente a añoranza. «¿Qué haces aquí?». Elizabeth dio un paso adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. «Michael, hijo mío, tenemos que hablar. Es importante». Michael miró a su alrededor, fijándose por primera vez en Sarah y Mark. Su expresión se endureció. «¿Esto es algún tipo de intervención?». «No es nada de eso», interrumpió Mark, dando un paso adelante con el maletín en la mano. «Señor Thompson, tenemos información que creemos que necesita ver. Es sobre su empresa y su mujer». Michael frunció el ceño y se puso a la defensiva. «¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver Rachel con mi empresa?». Elizabeth cogió las manos de su hijo, con ojos suplicantes. «Michael, por favor, sé que las cosas entre nosotros no han ido bien, pero tienes que escucharnos. Estás en peligro». Algo en la voz de su madre, una urgencia que no había oído en años, hizo que Michael se detuviera. Miró a Elizabeth a los ojos, buscando la verdad en ellos. «De acuerdo», dijo finalmente, con voz cansada. «Habla, pero más vale que sea buena». Mark abrió el maletín y sacó una carpeta llena de documentos. «Señor Thompson, hemos descubierto pruebas de un fraude masivo en su empresa. Millones de dólares están siendo desviados a cuentas en el extranjero». Michael cogió los documentos con manos temblorosas, sus ojos escudriñaron rápidamente las cifras y los gráficos. Su rostro palideció al comprender la magnitud de lo que estaba viendo. Esto no es posible», murmuró. «Yo me habría dado cuenta de algo así». «Lo han ocultado muy bien», explicó Mark. «Pero hay más. Creemos que su esposa, Rachel, está involucrada en esto, junto con su amigo, Jason Carter». Michael levantó la vista bruscamente, con los ojos llenos de incredulidad y dolor. «No, eso no puede ser verdad. Rachel nunca lo haría, y Jason es mi mejor amigo». Elizabeth dio un paso adelante, con el corazón roto al ver la angustia de su hijo. «Michael, sé que es difícil de creer, pero tienes que abrir los ojos. Te han estado manipulando, usando tu confianza en tu contra». Michael se tambaleó hacia atrás como si las palabras de su madre fueran un golpe físico. Se pasó una mano por el pelo, luchando por procesarlo todo. Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Esto es demasiado». Elizabeth asintió, comprensiva. «Por supuesto, hijo, pero, por favor, ten cuidado. No sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar para mantener su secreto». Michael miró a su madre y, por un momento, Elizabeth vio al niño que una vez fue, asustado y en busca de consuelo. Pero rápidamente, la máscara del hombre de negocios volvió a su sitio. «Gracias por la información», dijo, con voz formal y distante. «Lo investigaré personalmente». Michael se dio la vuelta y echó a correr por donde había venido, dejando a Elizabeth, Sarah y Mark observando su figura en retirada. «¿Crees que nos ha creído?», preguntó Sarah, preocupada. Elizabeth suspiró, con el corazón encogido. «No lo sé, pero al menos ahora está avisado. Solo espero que no sea demasiado tarde». Lo que ninguno de ellos sabía era que, escondido entre los arbustos cercanos, un hombre había estado observando y grabando toda la conversación.
En cuanto Michael desapareció de su vista, el hombre sacó su teléfono y marcó un número. Señora, dijo en voz baja, tenemos un problema. La vieja lo sabe todo y se lo acaba de decir a Michael. Al otro lado de la línea, en la mansión Thompson, Rachel agarró el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entendido, dijo, con voz fría como el hielo. Pon en marcha el plan de contingencia. Es hora de acabar con esto de una vez por todas. Al colgar el teléfono, Rachel miró por la ventana la ciudad que se extendía bajo sus pies. Su rostro, normalmente una máscara de belleza y calma, estaba distorsionado por una mezcla de rabia y determinación. Entonces, ¿quieres jugar, Elizabeth?, murmuró para sí misma. Muy bien, vamos a jugar. Y así, a medida que el sol se elevaba en el cielo de Oakville, los engranajes del destino empezaron a girar más deprisa. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias de esa revelación estaban a punto de sacudir los cimientos de las vidas de todos los implicados. La cuenta atrás para el clímax de esta historia de traición y redención había comenzado, y nadie, ni siquiera los que creían tener todas las cartas, estaba preparado para lo que vendría después. El sol se alzaba sobre Oakville, sus rayos dorados bañaban la ciudad con una luz que parecía demasiado brillante, demasiado alegre para el drama que estaba a punto de desarrollarse. En la mansión Thompson, Michael no había dormido en toda la noche. Las revelaciones del día anterior lo habían dejado en un estado de confusión y angustia que no había experimentado desde la muerte de su padre. Sentado en su estudio, rodeado de papeles y documentos, Michael luchaba por conciliar lo que sabía con lo que le habían contado. ¿Cómo era posible que Rachel, la mujer con la que había compartido su vida durante tantos años, estuviera implicada en algo así? Y Jason, su mejor amigo desde la universidad, el hombre que había estado a su lado en cada paso de su ascenso al éxito. Un suave golpe en la puerta le sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo, con la voz ronca por la falta de sueño. Rachel entró, impecable como siempre, con un elegante vestido de día. Su rostro mostraba preocupación, pero había algo en sus ojos, una chispa de algo que Michael no podía identificar, que lo puso en alerta. Cariño, dijo Rachel suavemente, acercándose a él. No has dormido en toda la noche. ¿Qué te pasa? Michael la miró, buscando en su rostro algún indicio de la traición de la que su madre le había advertido. Pero todo lo que vio fue a la mujer que amaba, la mujer con la que había construido una vida. Rachel, empezó, con voz tensa. Necesito hacerte una pregunta, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Rachel se sentó frente a él, con cara de preocupación. Por supuesto, amor. Sabes que siempre soy sincera contigo. Michael respiró hondo. ¿Está involucrado en algún tipo de fraude en la empresa? Por un momento, un destello de algo sorpresa, miedo cruzó el rostro de Rachel. Pero fue tan rápido que Michael no estaba seguro de haberlo visto realmente. ¿Qué? La voz de Rachel tembló ligeramente. Michael, ¿de qué estás hablando? He visto los informes, dice Michael, con la frustración reflejada en la voz. Faltan millones de dólares. Alguien ha estado desviando fondos, y tu nombre apareció. Rachel se levantó indignada. ¿Cómo puedes siquiera preguntarme eso? ¿Después de todo lo que hemos construido juntos? No me digas que has estado hablando con tu madre. La forma en que Rachel escupió la palabra madre hizo que Michael se estremeciera. No se trata de mi madre, Rachel. Se trata de las finanzas de la empresa. Necesito ver los libros de contabilidad, todos. Y necesito hablar con Jason. Algo cambió en los ojos de Rachel ante la mención de Jason, pero recuperó rápidamente la compostura. Por supuesto, amor, lo que necesites. Pero creo que primero deberías descansar un poco. Has estado despierta toda la noche. Michael asintió, sintiéndose de repente agotado. Tienes razón.
Echaré una siesta y luego me ocuparé de esto. Rachel sonrió, inclinándose para besarle suavemente. Descansa, mi amor, yo me ocuparé de todo. Mientras Michael se dirigía al dormitorio, Rachel sacó su teléfono y envió un mensaje rápido: se está desmoronando. Acelera el plan, ahora o nunca. En otra parte de la ciudad, Elizabeth, Sarah y Mark estaban reunidos en la cocina de Sarah, discutiendo su próximo movimiento. ¿Crees que Michael nos creyó?, preguntó Sarah, sirviéndose otra taza de café. Elizabeth suspiró, mirando por la ventana. No sé, Michael siempre ha sido testarudo, pero vi duda en sus ojos. Es un comienzo. Mark, que había estado revisando unos papeles, levantó la vista. No podemos esperar más. Si Rachel y Jason sospechan que Michael sabe algo, podrían intentar cubrir sus huellas. ¿Qué sugieres?, preguntó Elizabeth. Tenemos que ir a la policía, dijo Mark. Con las pruebas que tenemos, deberían poder obtener una orden de registro de la empresa y la mansión. Elizabeth asintió lentamente. Tienes razón, no podemos manejar esto solos. Justo cuando estaban a punto de irse, sonó el teléfono de Elizabeth. Era un número desconocido. Con el corazón latiéndole deprisa, contestó. ¿Diga? Elizabeth, la voz de Michael sonaba tensa, casi asustada. Necesito verte, ahora mismo. Elizabeth miró a Sarah y a Mark, con el rostro pálido. Michael, ¿qué está pasando? No puedo explicarlo por teléfono, dijo Michael rápidamente. Reúnete conmigo en el viejo almacén cerca de los muelles. Ven solo. Antes de que Elizabeth pudiera responder, Michael había colgado. ¿Qué ocurre?, preguntó Sarah, preocupada por la expresión de Elizabeth. Era Michael, dijo Elizabeth, con voz temblorosa. Quiere verme, ahora mismo. Mark frunce el ceño. Esto no me gusta. Podría ser una trampa. Elizabeth negó con la cabeza. Es mi hijo. Tengo que irme. Entonces iremos contigo, dijo Sarah con firmeza. No, respondió Elizabeth. Michael dijo que viniera solo. Vosotros dos id a la policía. Llevaos las pruebas. Me reuniré con Michael. Mark parecía querer protestar, pero algo en la determinación de Elizabeth lo detuvo. Ten cuidado, dijo finalmente. Si algo no te parece bien, sal de ahí inmediatamente. Lo haré, prometió Elizabeth. Y pase lo que pase, no olvides ir a la policía. Mientras Elizabeth se dirigía hacia los muelles, el cielo empezó a oscurecerse. Las nubes de tormenta se cernían sobre el horizonte, como si la propia naturaleza presintiera el drama que estaba a punto de desencadenarse. El viejo almacén se alzaba ante ella, un edificio decrépito que parecía fuera de lugar entre las modernas estructuras del puerto. Elizabeth se detuvo ante la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. Por un momento dudó. ¿Y si Mark tenía razón? ¿Y si era una trampa? Pero el amor de una madre superaba cualquier duda. Respirando hondo, Elizabeth abrió la puerta y entró. El interior del almacén era oscuro y polvoriento. Los rayos de luz se filtraban por las sucias ventanas, creando extrañas sombras en el suelo. Michael, Elizabeth llamó, su voz resonando en el espacio vacío. De repente, se oyó un ruido detrás de ella. Antes de que pudiera darse la vuelta, sintió un fuerte golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando Elizabeth recobró el conocimiento, se encontró atada a una silla. Le dolía la cabeza y veía borroso. Poco a poco, las figuras que tenía delante empezaron a tomar forma. Vaya, vaya, dijo una voz que Elizabeth reconoció con horror. Por fin se despierta la vieja. Rachel estaba de pie frente a ella, con su hermoso rostro torcido en una sonrisa cruel. A su lado estaba Jason, con una expresión mezcla de nerviosismo y determinación. ¿Dónde está Michael?, preguntó Elizabeth, con voz débil pero desafiante. Rachel se rió, un sonido frío carente de alegría. Oh, Elizabeth, siempre tan ingenua.
Michael no está aquí, nunca estuvo. La realidad de la situación golpeó a Elizabeth como un puñetazo. Había caído en una trampa. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Elizabeth, luchando contra las cuerdas que la ataban. Jason dio un paso adelante, sosteniendo un pequeño vial. Queremos que desaparezcas, Elizabeth, para siempre. Esto, dijo, agitando el vial, es un veneno indetectable. Causará un ataque al corazón que parecerá completamente natural. La pobre madre de Michael Thompson, devastada por la pelea con su hijo, sucumbe al estrés. Es perfecto. Elizabeth sintió miedo, pero se negó a mostrarlo. Nunca te saldrás con la tuya, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Rachel se acercó, inclinándose para mirar a Elizabeth a los ojos. Oh, pero ya lo hemos hecho, querida suegra. Ya lo hemos hecho. Mientras tanto, en la mansión Thompson, Michael se despertaba de una siesta inducida por el agotamiento. Se sentía desorientado, como si hubiera dormido durante días. Miró el reloj y se sobresaltó al ver que habían pasado varias horas. Se levantó rápidamente, decidido a llegar al fondo del asunto. Cuando salió de la habitación, encontró la mansión extrañamente silenciosa. Rachel llamó, pero no obtuvo respuesta. Bajó las escaleras, con una sensación de inquietud creciendo en su pecho. Fue entonces cuando notó algo extraño en el estudio. La caja fuerte estaba abierta y vacía. El pánico empezó a apoderarse de él. Corrió hacia el teléfono y marcó el número de Jason con dedos temblorosos, pero el teléfono sonó y sonó sin respuesta. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Con el corazón palpitante, Michael fue a abrir. Allí, en el umbral, estaban Sarah y Mark, acompañados por 2 agentes de policía. Señor Thompson, dijo uno de los agentes, tenemos que hablar con usted sobre algunas irregularidades financieras en su empresa y sobre la desaparición de su madre. Michael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Mi madre, susurró. ¿Qué le ha pasado a mi madre? Sarah se adelantó, con cara de preocupación. Michael, Elizabeth fue a verte. ¿No estaba contigo? Michael cayó en la cuenta como un rayo. Ahora todo encajaba. Las sospechas de su madre, los documentos que había estado revisando, la desaparición de Rachel y Jason. Todo había formado parte de un plan en el que él había sido un peón ciego. Dios mío, murmuró Michael, cayendo de rodillas. ¿Qué he hecho? Cuando la tormenta se desató finalmente sobre Oakville, bañando la ciudad con lluvias torrenciales, el drama que llevaba años gestándose alcanzó su clímax. En un viejo almacén junto a los muelles, una madre luchaba por su vida. En la mansión Thompson, un hijo se enfrentaba a la terrible verdad de su ceguera. Y en algún punto intermedio, 2 traidores corrían hacia lo que creían que sería su libertad. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. Antes de que el sol volviera a salir sobre Oakville, la verdad saldría a la luz, los culpables se enfrentarían a la justicia y una familia destrozada tendría la oportunidad de curar sus heridas. De vuelta en el almacén, Elizabeth luchaba contra sus ataduras y su mente corría frenéticamente en busca de una salida. Rachel y Jason discutían en voz baja en un rincón, claramente nerviosos. Tenemos que hacerlo ahora, insistió Jason, agitando el vial de veneno. Cada minuto que pasa es un riesgo. Rachel dudó. ¿Y si alguien la vio entrar aquí? Deberíamos trasladarla a otro lugar. Elizabeth vio su oportunidad. Es demasiado tarde, dijo, su voz más fuerte de lo que se sentía. La policía ya está en camino. Rachel se volvió hacia ella, con los ojos entrecerrados por la sospecha. «Estás mintiendo. ¿Estás segura?», desafió Elizabeth. «¿Quieres correr ese riesgo?». La duda parpadeó en los ojos de Rachel y Jason. Ese instante de duda fue todo lo que Elizabeth necesitó. Con un esfuerzo supremo, consiguió derribar la silla, cayendo al suelo con estrépito.
Se desató el caos. Jason corrió hacia Elizabeth con el frasco de veneno en la mano, pero tropezó con los escombros esparcidos por el suelo del almacén. El vial salió volando de su mano, haciéndose añicos contra el suelo y derramando su contenido. Rachel gritó de frustración y corrió hacia la puerta, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, ésta se abrió de golpe. Michael se quedó de pie, con la cara convertida en una máscara de furia y dolor. Detrás de él, varios policías se abalanzaron con las armas desenfundadas. «¡Quietos! Todo el mundo, manos arriba», gritó uno de los agentes. El tiempo parecía haberse detenido. Rachel, atrapada en plena huida, miró a Michael con una mezcla de sorpresa y desprecio. Jason, que seguía en el suelo junto al frasco roto, levantó lentamente las manos. «Michael», susurró Rachel, con la voz ligeramente temblorosa. «Cariño, esto no es lo que parece». Pero Michael no la miraba. Sus ojos estaban fijos en su madre, atada en el suelo. En 2 zancadas, estaba a su lado, desatando sus ataduras con manos temblorosas. «Mamá», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Lo siento mucho. Tenías razón en todo». Elizabeth, por fin libre, abrazó a su hijo con fuerza. «Oh, Michael», sollozó. «Estaba tan asustada. Pensé que te había perdido para siempre». Mientras madre e hijo se reunían, los agentes de policía se dispusieron a detener a Rachel y Jason. Pero Rachel, al ver que su plan se desmoronaba, hizo un último intento desesperado. «Espera», gritó, sacando un pequeño objeto de su bolso. «Tengo una bomba. Si das un paso más, volaré este lugar». Todo el mundo se paralizó. Los agentes retrocedieron, apuntando con sus armas a Rachel. Michael se colocó protectoramente frente a su madre. «Rachel», dijo Michael, con voz tranquila a pesar del miedo que sentía. «Se acabó. No empeores las cosas». Rachel se rió, un sonido histérico y sin alegría. «¿Peor? ¿Cómo podría ser peor? Lo teníamos todo planeado. Íbamos a ser ricos, libres, y tu estúpida madre lo arruinó todo». «No», dijo Michael con firmeza. «Lo arruinaste todo, con tus mentiras, tu avaricia. Te quería, Rachel. Te lo di todo». Por un momento, algo parecido al remordimiento cruzó el rostro de Rachel, pero fue rápidamente sustituido por una fría determinación. «Si no puedo tenerlo todo», dijo, moviendo el dedo hacia el detonador, «entonces nadie lo tendrá». Lo que sucedió a continuación pareció ocurrir a cámara lenta. Rachel pulsó el botón, pero en lugar de la explosión que todos temían, no ocurrió nada. El supuesto detonador era falso. Aprovechando el momento de confusión, uno de los agentes se abalanzó sobre Rachel y la tiró al suelo. En cuestión de segundos, tanto ella como Jason estaban esposados y eran conducidos fuera del almacén. Michael cayó de rodillas, aliviado y exhausto. Elizabeth se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza. «Se acabó», murmuró Elizabeth, acariciando el pelo de su hijo como solía hacer cuando era pequeño. «Todo ha terminado». Michael levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, lo siento mucho por todo, por cómo te traté, por no creerte». Elizabeth le puso un dedo en los labios, haciéndole callar suavemente. «SHH, eso es pasado. Ahora estamos juntos. Eso es lo único que importa. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal».